Capítulo 5. El tiempo eje y sus consecuencias. La característica del tiempo eje ha sido consignada anticipadamente al principio de este libro, pues su comprensión nos parece de importancia central para la imagen de la historia universal. Quien cultiva la filosofía de la historia encontrará en el tiempo eje el campo de estudio más fértil y fructífero para el propio pensamiento. Se puede considerar esa época como una fase intermedia entre dos épocas de grandes imperios, como un intervalo de libertad, como un respiro en la más clara conciencia. A. La estructuración de la historia por el tiempo eje. El tiempo eje es como un fermento que conduce a la humanidad a la conexión unitaria de la historia universal. Para nosotros es la unidad de medida, la piedra de toque que nos sirve para aclarar la importancia y significación histórica que han tenido para el conjunto los diversos pueblos. Existe la diferencia más profunda entre los pueblos en la manera como se han comportado respecto a la gran crisis del tiempo eje. Diferenciamos, 1. Los pueblos del eje. Son los pueblos que en continuidad con el propio pasado realizaron el brinco, en el cual, por así decir, renacieron por segunda vez y por su virtud fundaron el ser espiritual del hombre y su propia historia. Son los chinos, indos, iranios, judíos, griegos. 2. Los pueblos en crisis. La crisis fue decisiva para la historia universal, pero no fue un acontecimiento universal. Hay los grandes pueblos de las viejas culturas que vivían antes e incluso contemporáneamente a la crisis, pero que no participaron en ella y a pesar de su contemporaneidad quedaron interiormente sin afectar por ella. Durante el tiempo eje florecían las culturas egipcia y babilónica, aunque en forma sensiblemente tardía. A ambas les faltó la reflexión que transforma al hombre. No experimentaron ninguna metamorfosis por virtud de los pueblos eje. No reaccionaron tampoco ya a la crisis acontecida fuera de sus zonas, sino que persistieron siendo lo que eran antes, lo que venían siendo, la grandiosa configuración a que habían llegado en la ordenación de la vida social y estatal, en la arquitectura, en la escultura y la pintura, en la formación de su religión mágica. Pero desde entonces tuvieron un lánguido final. Sometidas exteriormente a las nuevas fuerzas, perdieron también interiormente su vieja cultura para sumirse en la cultura persa, después en la sasánida y el Islam, en Mesopotamia, o en el mundo romano y el cristianismo, más tarde, el Islam en Egipto. Ambas son de importancia para la historia universal porque en su contemplación, aprendiendo de ellas, contraponiéndose a ellas, montándose en ellas, los griegos y los judíos desarrollaron las que crearon los fundamentos del Occidente. Después, esas culturas cayeron casi en el olvido hasta que fueron descubiertas de nuevo en nuestros días. Nosotros nos sentimos conmovidos ante su grandeza, pero quedamos extraños a ellas en una manera que está determinada por el abismo que resulta de no haber pasado por la crisis del tiempo eje. Hoy estamos infinitamente más próximos a los chinos e indos que a los egipcios y babilonios. La sublimidad de lo egipcio y babilónico es única. Pero solo con la nueva época de la crisis comienza lo familiar para nosotros. Los fugaces conatos nos parecen una anticipación sorprendente, así como si fuera a producirse la crisis, que, sin embargo, no llega, especialmente en los egipcios. Así, pues, para la comprensión de la historia universal es una cuestión fundamental la siguiente. Pueden ponerse India y China junto a Egipto y Babilonia sin diferenciarlas más que porque han continuado hasta hoy o, por el contrario, han dado China y la India, por virtud de su cooperación creadora. En el tiempo eje, ¿el gran paso que las ha encumbrado fundamentalmente sobre aquellas viejas culturas? Repito lo ya dicho, Egipto y Babilonia pueden emparejarse a la China primitiva y la cultura india del tercer milenio, pero no a la China y a la India en su totalidad. China y la India están próximas al Occidente, no solo porque se han continuado hasta el presente, sino porque han experimentado la crisis del tiempo eje. Esto puede ser sometido todavía brevemente a la crítica. Es vieja tesis que China y la India no tuvieron verdadera historia en comparación con el Occidente, pues historia significa movimiento, transformaciones esenciales, nuevas iniciaciones. En Occidente se sucedieron culturas completamente distintas, primero las viejas culturas del Asia anterior y Egipto, después, la grecorromana, más tarde, en la germano-romana. Cambian los centros geográficos, el espacio, los pueblos. Por el contrario, en Asia persiste una igualdad que cambia en sus apariencias, se hunde en catástrofes y vuelve a emerger de un fondo único y restablecerse siempre la misma.
De esta consideración surge la imagen de una estabilidad histórica al este del Indo y del Hindu Kush, y de un movimiento histórico en Occidente. La separación más profunda de los grandes territorios culturales se coloca entonces entre Persia y la India. Hasta el Indo, el europeo pudiera creerse. Todavía en Europa, ha dicho Lord Elphinstone, citado por Hegel, 5. Esta concepción me parece originada por la situación histórica de la China y la India en el siglo XVIII. El Lord vio el estado de dichos países en su tiempo, en modo alguno la India y China en su total realidad. Entonces, ambas habían llegado en su declive a un punto muy bajo. ¿No es el retroceso de la India y China desde el siglo XVII como un gran símbolo de lo que puede ocurrir a toda la humanidad? ¿No es también el problema de nuestro destino no volver a descender al fondo asiático sobre el cual también la India y la China ya se habían elevado? 3. Los pueblos posteriores. Todos los pueblos se dividen en dos grupos. Los que tienen sus fundamentos en el mundo de la crisis y los que quedan a un lado. Aquellos son los pueblos históricos, estos, los pueblos primitivos. Los macedonios y los romanos fueron, dentro del mundo de la crisis, el elemento que estructuró políticamente los nuevos grandes imperios. Su indigencia espiritual estriba en que no fueron afectados por las experiencias de la crisis en el germen de su espíritu. De aquí que pudieran muy bien hacer conquistas políticas en el mundo histórico, administrar, organizar, asimilar cultura, conservarla, salvar la continuidad de la tradición, pero no continuar o profundizar la experiencia. Cosa distinta ocurrió al norte. Es cierto que la gran revolución espiritual afectó tan poco al norte como a Babilonia y Egipto. Los pueblos septentrionales yacían dormidos en su primitivismo, pero con la peculiar esencia de su actitud espiritual, para nosotros difícil de aprehender objetivamente, Hegel la llamaba el ánimo septentrional, habían alcanzado una sustancia propia e independiente cuando sufrieron el impacto del mundo espiritual del tiempo eje. B. La historia universal después de la crisis. Desde el tiempo eje han transcurrido 2 milenios. La consolidación en imperios mundiales no fue definitiva. Se derrumbaron, en las 3 regiones. Siguieron sucesivamente la época de los estados beligerantes, la época de la descomposición, las migraciones de pueblos, invasiones, conquistas efímeras, nuevo momento de la más alta creación cultural, pronto desvanecido. Nuevos pueblos ingresan en los 3 grandes círculos culturales, en Occidente, los germanos y los eslavos, en Asia Oriental, los japoneses, malayos y siameses, que, por su parte, producen nuevas configuraciones. Pero es en arreglo y acomodo con la alta cultura transmitida mediante su apropiación y transformación. Los germanos comenzaron su misión espiritual en el mundo solo entonces, cuando entraron a participar en aquella revolución del ser del hombre que ya había comenzado un milenio antes. Desde el momento en que se relacionaron con ese mundo, iniciaron un nuevo movimiento en que todavía siguen actualmente como el mundo germano-romano de Europa. Con ello comienza un fenómeno histórico también único. Lo que los antiguos ya no pudieron hacer, acontece entonces. La extremosidad en las tensiones del ser humano, la claridad de las situaciones límites, todo lo que había comenzado en el tiempo de la crisis, pero que casi había desaparecido en la última época de la antigüedad, fue cumplido entonces de nuevo a igual profundidad, acaso con mayor amplitud, no por primera vez ciertamente, no por propio impulso, pero originariamente en conciencia con aquello que entonces se sintió como propio. Con ello comenzó un nuevo ensayo acerca de lo que es posible al hombre. En comparación con China y la India, parecen en Occidente los nuevos comienzos mucho más dramáticos. En una continuidad espiritual, que con el tiempo se debilitó, empezó una sucesión de mundos espirituales completamente distintos. Las pirámides, el Partenón, las catedrales góticas son diferencias que no existen, sucediéndose unas a otras en China y la India. Sin embargo, no se puede hablar de estabilidad en Asia. Hay en China y la India siglos callados, como lo fue entre nosotros la época de las invasiones, en que parece que todo se sume en el caos para después alumbrar una nueva cultura. También en Asia, en la India y China, se registra el cambio geográfico de las cimas culturales y los centros políticos y también cambian los pueblos que sustentan el movimiento. La diferencia con Europa no es radical. La gran analogía persiste. La época creadora del tiempo eje,
después revoluciones y renacimientos hasta que en 1500 Europa da su paso inaudito mientras que China y la India, precisamente entonces, decaen culturalmente. Después de la crisis del tiempo eje, después que el espíritu nacido en él se comunica mediante ideas, obras, formas a todos los que podían escuchar y comprender y se hacen palpables infinitas posibilidades, todos los pueblos posteriores son históricos por la intensidad con que son arrebatados por la crisis y por la profundidad a que les afecta. La gran crisis es como una iniciación de la humanidad. Todo contacto posterior con ella es como una nueva iniciación. Desde entonces solo los pueblos, y solo los hombres y los pueblos iniciados, entran en el proceso de la verdadera historia. Pero esta iniciación no es un secreto recóndito, temerosamente guardado. Por el contrario, se ha producido a la plena claridad del día, en una ilimitada voluntad de comunicación, sometiéndose a todas las pruebas y verificaciones, mostrándose a todos. Y, sin embargo, es un secreto manifiesto, en cuanto que solo le descubre quien está preparado para él y por él se transforma a sí mismo. La nueva iniciación se produce por interpretación y apropiación. La tradición consciente, los escritos de las autoridades, los estudios son elementos indispensables de vida. C. La significación de los pueblos indogermánicos. Desde tiempos inmemoriales fluyeron los pueblos desde Asia hacia el sur. Ya los sumerios llegaron del norte. Desde el año 2000 a.C. hay pueblos con lenguas indogermánicas que se corren a la India y el Irán, después a Grecia e Italia, lo mismo que celtas y germanos. Desde la mitad del milenio antes de Cristo, inquietan de nuevo los mundos culturales del sur y son rechazados cierto tiempo por el Imperio Romano, como lo fueron también durante algún tiempo los nómadas mogoles por China. Después fueron los pueblos germanos y eslavos de la época de las invasiones, más tarde, los turcos, aún más tarde, los mogoles. Solo desde hace algunos siglos cesó este constante movimiento de los pueblos trashumantes hacia las regiones de la cultura. La definitiva conclusión es la terminación de la existencia nómada. Desde el siglo XVIII hasta hoy son labradores chinos procedentes del sur, los que han poblado, sin interrupción y de manera pacífica, la Mongolia. En el norte, los últimos nómadas fueron obligados por los soviets a asentarse. Entre estos pueblos migratorios que determinan los acontecimientos a lo largo de los milenios estamos acostumbrados a conceder a los portadores de las lenguas indogermánicas una primacía histórica, con razón, pero no con toda la razón. Las viejas grandes culturas más antiguas no son, en absoluto, indogermánicas. El tipo de los hititas, indogermánico por su lengua, no se presenta con una peculiaridad espiritual visible. El pasado de los indoeuropeos en la época de las grandes culturas más antiguas no muestra un mundo organizado comparable con estas, dotado de escritura, tradición y Estado. Pero debió de haber sido un mundo, no solo una comunidad lingüística. En él se abren profundos contenidos espirituales, como, por ejemplo, la idea de Dios Padre, la verdadera proximidad a la naturaleza. A través de la historia corre una periodicidad de épocas de relajación, olvido, sumersión, y épocas de reconocimiento, de nueva recordación, restauración y repetición. Desde entonces, dondequiera se registran renacimientos en la historia, la época de Augusto, la carolingia, el otónico, el renacimiento sánscrito del siglo XII, el confucianismo de la época Han y el nuevo confucianismo de la época Sung. Para el tiempo eje y para los milenios posteriores del Occidente, empero, tienen significación sobresaliente las culturas fundadas por los indogermánicos. Estos, indos, griegos, persas, germanos, también los celtas y los eslavos y los persas tardíos, tienen un elemento común. Han producido la épica y las leyendas heroicas, han descubierto, pensado y dado forma a lo trágico. Lo que con ello pudiera compararse en los demás pueblos, el Gilgamesh de los babilonios, el relato de la batalla de Kadesh en los egipcios, el Sankochi en los chinos, tiene otra entonación completamente distinta. El modo del tiempo eje en India, Persia y Grecia está codeterminado por ellos. Pero hay pueblos tan esenciales para el tiempo eje que no son indogermánicos, los judíos y los chinos. Y, además, todos los fundamentos indogermánicos se han desarrollado sobre el suelo de las grandes culturas precedentes bajo la mezcla de la vieja población y la apropiación de la cultura extraña. En Europa surge de los pueblos septentrionales, después de su contacto con el tiempo eje, a partir del primer milenio después de Cristo, una sustancia hasta entonces no atendida, la cual,
por vagas que queden todavía tales nociones, es afín con las fuerzas que en parte se manifestaron en él. Tiempo eje. Solo por virtud de este contacto muy posterior se sublimó en los pueblos nórdicos lo que acaso ya antes existía en ellos en la forma de un impulso que no se comprendía a sí mismo. En nuevas creaciones espirituales se desarrolló. Lo que de indómito espíritu de independencia pasó a ser movimiento de revolución espiritual, después movimiento inquisitivo que pregunta y busca, o lo que de firme e inquebrantable ya pasó a ser libre personalidad sobre la base de una existencia que es sí misma. Con la mayor decisión se lleva toda tensión hasta el extremo, pues solo en la tensión es donde verdaderamente se experimenta qué es lo que el hombre, el estar en el mundo, incluso el ser mismo significan y se hace consciente la trascendencia. De Historia del Occidente 1. Aspecto general. China y la India no tienen la resolución de estructurar y articular su historia como el Occidente, ni la conciencia lúcida de sus contradicciones internas, ni la claridad de la lucha espiritual en que fuerzas y creencias batallan entre sí para destituirse y sustituirse. El Occidente no solo tiene la polaridad de Oriente y Occidente como diferencia con lo otro, situado fuera de él, sino que la lleva dentro de sí. La historia occidental se articula en los siguientes capítulos: 3000 años de Babilonia y Egipto, hasta la mitad del último milenio antes de Jesucristo. 1000 años basados en la gran crisis del tiempo eje, la historia de los judíos, persas, griegos y romanos en que el Occidente se constituye como tal, desde la mitad del último milenio antes de Jesucristo hasta la mitad del primer milenio después de Jesucristo. Desde la división del Occidente en este y oeste, hacia la mitad del primer milenio después de Jesucristo, y tras un intervalo de unos 500 años, se desarrolla en el oeste la nueva historia occidental de los pueblos germano-románicos, aproximadamente desde el siglo X, que dura como un milenio. En el este, Constantinopla mantuvo su imperio y su cultura sin solución de continuidad hasta el siglo XV. Allí se formó por virtud del islamismo, en constante contacto con Europa y la India, el actual Oriente preasiático. En este proceso de milenios el Occidente ha avanzado resueltamente sin temer saltos y rupturas, y ha traído al mundo el radicalismo en una medida que no se registra en China ni en la India. La diferenciación en la variedad de lenguas y pueblos acaso no sea menor en China y la India. Pero allí la diferenciación no se convierte mediante la lucha en el fundamento para que sobresalgan y se distingan visiblemente unas realizaciones de otras, ni tampoco en la estructura histórica de un mundo en el cual las configuraciones particulares despliegan una energía y una consecuencia que amenaza con hacer saltar el conjunto. 2. La significación del eje cristiano. Para la conciencia del Occidente, Cristo es el eje de la historia. El cristianismo como iglesia cristiana es, probablemente, la mayor y más alta forma de organización del espíritu humano que hasta ahora ha existido. Del judaísmo proceden los impulsos y los supuestos religiosos. Jesús es para la consideración histórica el último en la serie de los profetas judaicos y está en consciente continuidad con ellos. De Grecia procede la amplitud filosófica y la fuerza esclarecedora del pensamiento, de Roma, la energía organizadora y la sabiduría realista. De todo ello ha resultado un conjunto que no ha sido planeado por nadie como tal, el cual, si por un lado es un maravilloso y complejo resultado final en el mundo sincretístico del Imperio Romano, por otro ha sido puesto en movimiento por nuevas concepciones religiosas y filosóficas de las cuales San Agustín es el representante máximo. Esta iglesia muéstrase capaz de reunir apretadamente las contradicciones que hasta los más altos ideales admiten en su seno, y de conservar lo adquirido en una tradición auténtica y fidedigna. Pero, históricamente, el cristianismo es, por su contenido y en su realidad, un resultado tardío. Al considerarle fundamento y origen para los tiempos posteriores, se ha producido en la concepción histórica del Occidente un desplazamiento de la perspectiva en favor de un fenómeno de la última antigüedad. Desplazamientos análogos se registran en la India y China. Durante toda la Edad Media se concedía más valor a César y Augusto que a Solón y Pericles, a Virgilio más que a Homero, a Dionisio Areopagita y San Agustín más que a Heráclito y Platón. La vuelta posterior al verdadero y original eje nunca ha sido total, sino solo parcial en los redescubrimientos, tales como la boga de Aristóteles y Platón ya en la Edad Media, la restauración de la profundidad profética por ciertas tendencias protestantes, la reviviscencia de lo griego por el humanismo alemán a fines del siglo XVIII. Pero no solo espiritualmente,
sino también en el aspecto político. El carácter del cristianismo occidental ha sido decisivo para Europa. Así lo demuestra una consideración comparativa. Desde el siglo III de nuestra era, las grandes religiones dogmáticas fueron un factor de unificación política. La religión iránica fue, desde 224, el sustentáculo del imperio sasánida, la religión cristiana, pilar del imperio romano a partir de Constantino, el islamismo, soporte del imperio árabe desde el siglo VII. Frente al mundo antiguo, en que las culturas se intercomunican con una relativa libertad, este mundo de la humanidad abrió entonces una cima. Las guerras fueron, a la vez, guerras religiosas entre Bizancio y los sasánidas, entre Bizancio y los árabes, más tarde, entre los estados occidentales y los árabes, después, la Guerra de las Cruzadas. En este mundo transformado, el cristianismo de Bizancio no era muy distinto de las demás religiones dogmáticas. Era un estado más o menos teocrático. En Occidente ocurría cosa diferente. Allí la pretensión de la Iglesia era la misma, pero como no podía satisfacerla, combatía, y no solo desarrollaba la vida espiritual, sino que llegó a ser un actor de libertad contra el poder temporal. El cristianismo fomentaba la libertad aún entre los enemigos de la Iglesia. Los grandes hombres de Estado eran piadosos. La energía de su voluntad, que no solo aspiraba de momento al poder político, sino que henchía de religión y ética la forma de la vida y del Estado, fue una fuente principal de la libertad occidental desde la Edad Media. 3. La continuidad cultural del Occidente. La continuidad cultural del Occidente no se perdió a pesar de las enormes rupturas, las destrucciones, los derrumbamientos aparentemente absolutos. Hay por lo menos formas de comprensión, esquemas, frases, fórmulas que corren a lo largo de los siglos, y aun allí donde la relación consciente con el pasado cesa persiste de hecho cierta continuidad, de la que resulta una consciente reanudación con lo anterior. La India y China vivieron siempre en continuidad con su propio pasado. En cambio, Grecia estuvo en continuidad con el ajeno pasado oriental y los pueblos nórdicos en continuidad con la cultura del mundo mediterráneo, para ellos extraña en un principio. El Occidente se caracteriza por la originalidad con que en cada caso continúa lo extraño y anterior que se apropia, reelabora y transforma. El Occidente quedó fundado sobre el cristianismo y la antigüedad, al principio, en la forma en que los transmitió la última antigüedad a los pueblos germánicos para después retroceder progresivamente a los orígenes, tanto de la religión bíblica como de la esencia griega. El humanismo fue, desde el tiempo de los Escipiones, una forma de la conciencia cultural que, con diferentes variaciones, corre desde entonces hasta hoy por la historia occidental. El Occidente creó las cristalizaciones universales, de las cuales vivió la continuidad de la cultura, el Imperio Romano y la Iglesia Católica. Ambos fueron los fundamentos de la conciencia europea, que ciertamente estuvo en continuo peligro de desmoronarse, pero siempre volvía a constituirse de nuevo, aunque nunca de modo seguro, en las grandes empresas contra la amenaza extraña, como en el tiempo de las cruzadas, el peligro mongólico. El peligro turco. Pero la tendencia a las formas unitarias, universales, de la cultura y de la tradición no condujo al embalsamamiento inmovilizador de la vida espiritual, como aconteció acusadamente en el confucianismo de China, sino que persistieron las continuas crisis en las que los distintos pueblos europeos tuvieron alternativamente sus épocas creadoras, de las que después ha vivido toda Europa. La época desde el Renacimiento italiano es concebida como una revivificación de la antigüedad y, desde la Reforma, como una renovación del cristianismo. De ambas ha resultado de hecho, para lo sucesivo, el más enérgico reconocimiento del eje de la historia universal. Pero ambas fueron también y ante todo creaciones originales del Nuevo Occidente, que ya antes de aquel reconocimiento se había iniciado con fuerza creciente. Ese periodo de la historia, desde 1500 a 1830, que se distingue por la abundancia de personalidades extraordinarias, por las imperecederas obras de la poesía y del arte, por el profundísimo impulso religioso y, finalmente, por las creaciones científicas y técnicas, es el inmediato supuesto de nuestra propia vida espiritual.